eso que me mantiene como obviamente queriendo seguir aprendiendo, queriendo cambiar mi mentalidad, viendo cómo mejorar, porque yo creo que obviamente me faltan muchas cosas por aprender. Entonces es un ecosistema que sí está creciendo en Guate, es un ecosistema que ya tiene, diría yo, una base interesante también. Entonces hacer esto para mí era necesario y eso es lo que más me pone feliz, porque empecé también a desprenderme de lo que es el dinero como concepto de acumulación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces con Tendencia. Este es un espacio gracias a Think Markets y es un espacio creado para explorar historias, explorar experiencias con personajes en el mundo del trading y de las inversiones. Mi nombre es Evelyn Sagastume y el día de hoy cuento con un invitado muy especial. Él es Rudy Gallardo, ingeniero, mercadólogo y emprendedor que impulsa la adopción de Bitcoin en Guatemala. Rudy es licenciado en Ingeniería Empresarial por la Universidad Francisco Marroquín y cuenta con un posgrado en Economía Institucional y Ciencia Política por la Universidad de SEMA en Argentina. Colabora con empresas del ecosistema como Megawatt, enfocada en minería de Bitcoin, y la conferencia internacional Adopting Bitcoin. Además, lidera Bullish Guate, organizando encuentros mensuales sobre Bitcoin en todo el país y apoya el proyecto Bitcoin Lake en Panajachel. Bienvenido, Rudy. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por el espacio. Estamos encantados de conocerte, así que te damos la más cordial bienvenida a este podcast Voces con Tendencia. No, hombre, muchísimas gracias. La verdad, muy emocionado de poder estar aquí, de poder compartirles un poco de lo que estamos haciendo, un poco de mi historia y pues démosle. Buenísimo. Empecemos desde tus inicios. ¿Cómo conociste Bitcoin? Mira, esta es una historia un poco triste. Cuéntanos, porque la queremos escuchar. La primera vez que yo escuché de Bitcoin fue en el 2015. Pero estaba, ¿en qué te digo yo? Tercero básico, pues. Estábamos jugando en la compu con uno de mis amigos. Yo siempre en el colegio y en la U siempre he sido alguien que he estado más como en el área de tech, pues con la compu, con la mara que solo le gusta ver la computadora, programar. Y exactamente eso pasaba en el colegio y uno de mis amigos que es programador hoy en día, estábamos hablando del tema, jugando Minecraft y me habla de Bitcoin, ¿verdad? Imagínense, en ese tiempo Bitcoin estaba como en $700 y pues obviamente por la circunstancia tal yo le dije, mira, eso es una estafa, no te metas en eso. A aquel no le importó, siguió en el rollo, después perdió todo lo que tenía porque obviamente hay que tener un cierto tipo de seguridad en ese tipo de cosas, pero obviamente perdí la oportunidad en ese momento. Igual no tenía intención probablemente como de hacer algo con Bitcoin en ese momento, pero en el 2018 estaba empezando igual una aplicación y quien me estaba desarrollando la aplicación era un amigo de la infancia y me dice, mira, ¿has escuchado de Bitcoin 2018? Y yo, sí, ¿verdad? Fue la segunda persona que te mencionó Bitcoin. Exacto. Y en ese tiempo, imagínate, cuando él me habla otra vez de Bitcoin, el precio estaba en $18,000. Yo dije, wow, pasó de 700 a 18,000, necesito algo. Pero yo creo que como la mayoría de personas que entran en este ecosistema, fue porque quería hacer dinero rápido, ¿verdad? Uno cree que como pasó de 700 a 18,000, obviamente habían pasado, creo yo, que 5 años. Uno cree que eso puede pasar en una cuestión, en un periodo de tiempo corto, y por eso le metió. Obviamente fueron $100 en ese momento para ver qué pasaba. Incluso yo creo que le metí en el top, ¿verdad? En los meses siguientes bajó, creo que a $5,000, entonces toda mi inversión casi que se había perdido. Pero ahí fue, ¿verdad? Como que empecé a querer entender un poquito más del activo y tal. Y no fue hasta en pandemia donde realmente decidí querer meterme en full en algo. ¿Sabes? Como que realmente entender algo, 100% ser un referente en el tema y tal. Y fue como, bueno, yo creo que Bitcoin es una muy buena opción. Y ahí me especialicé. Ahí empecé realmente como que a sacar cursos, a meterme, a perder dinero para entender cómo funcionaba realmente el asunto. Y pues entré en un buen momento, ¿verdad? Creo que Bitcoin en ese momento valía $3,300 porque cayó en full en pandemia. Obviamente ese dinero se utiliza para aprender, uno a veces lo pierde, a veces gana. Pero ahí fue cuando dije, esto es para mí. Y obviamente hubo una transición de pensamiento de decir, quiero hacerme rico de la noche a la mañana, a decir, bueno, realmente
el dinero que hoy tenemos, ¿verdad? Pierde valor con el tiempo. Es esencial invertir en general, pues, ¿verdad? O sea, para mí tener una cuenta de ahorro en el banco es una estafa. Entonces hay que ver cómo uno invierte el dinero, y para mí Bitcoin es un activo Apex, es el activo Apex, ¿verdad? Es el mejor activo entre todos los activos. Entonces ahí fue como decidir, bueno, me voy a meter a esto, voy a seguir estudiando, lo voy a involucrarme en el ecosistema, pero ya con un entendimiento un poquito más amplio. Incluso yo creo que eso también es importante, ¿verdad? La Amarro, al tener una base de economía austriaca, es mucho más sencillo entender los temas de inflación, los temas de resguardo de valor, de buen dinero, ¿verdad? Porque es parte fundamental de la economía austriaca entender qué es el dinero y cómo funciona. Digamos que al final tu formación en la universidad también influyó para que entendieras este ecosistema y no te diera miedo de entrar a él. Sí, mira, yo también siento que hay una chispa ahí que probablemente ya trae uno de querer tomar riesgos, de ser un poco radical en ciertas ideas. Y obviamente la Amarro, en este caso la U, aunque incluso conversaciones afuera con gente, te van construyendo este entendimiento de la realidad como de verdad. O sea, el simple hecho de que el gobierno imprime el dinero y eso causa inflación y es una pérdida de poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Ya cuando tenés por lo menos entendido cuál es el problema, ya si te viene una solución, puedes también ver si esa solución es para ese problema y exactamente es viable. En este caso, Bitcoin para mí fue la solución para entender esta realidad, ¿verdad? Y poder decir, bueno, yo voy a meterme de lleno en esto. Obviamente no solo invertir, ¿verdad? Como tú lo decías, estoy en otros tipos de proyectos que ya sobrepasan solamente la inversión, porque ya la inversión ya ni siquiera la miro yo como una inversión, es como un estilo de vida, pues, ¿verdad? O sea, acumular Bitcoin es el objetivo y pues ya es como un diario vivir, ya uno no piensa tanto como que estoy invirtiendo, estoy haciendo lo que tengo que hacer para llegar a los 40, a los 50 y tener una vida relativamente estable, pues. Digamos, antes de profundizar en tus proyectos, que sí, quiero preguntarte un poquito más sobre eso, que lo mencionamos en la introducción. Me mencionaste a dos amigos que te llevaron a conocer Bitcoin, pero ¿alguno de esos amigos lo consideras como un mentor o hubo alguien más que te inspirara para meterte y perderle ese miedo que mencionabas? Fíjate que es una muy buena pregunta. No hablo mucho de esto, cabal, pero ellos dos realmente solo me introdujeron y mira, esto sí funciona y tal. Pero una persona que no me acuerdo dónde la conocí, pero era ya un señor un poco grande, y él estaba metido en el ecosistema desde hace mucho más tiempo que yo. O sea, muchísimo antes del 2015. Sí, él estaba tal vez desde 2014. O sea, 2015 yo no me involucré, entonces no consideraría yo 2015 como un punto de referencia. Pero probablemente él desde antes. Yo creo que él ya está retirado y si sigue trabajando es porque obviamente quiere mantenerse activo. Pero este señor fue un poquito más el que realmente me quitó ese miedo. Porque él, me acuerdo, íbamos a tomar cafés y me explicaba un poco el rollo, cómo iba el asunto, etcétera, etcétera. Ya después de ahí es historia, pues, porque conseguí mi primer trabajo en Guate, también en una empresa amigable con Bitcoin. Yo les digo amigable con Bitcoin por no decir que están en el espacio de cripto en general, ¿verdad? Porque para mí hay una diferencia entre Bitcoin y cripto. Pero entonces, después de ahí ya no tuvimos contacto con él, pero él realmente creo yo que sí me quitó bastantes dudas. Creo que sí me motivó a decir, no hombre, dale, probá. Yo creo que esto va a seguir, mírame a mí, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esa persona sí me inspiró. Y pues es un producto 100% digital, un activo 100% digital. Yo creo que la inspiración también viene de manera digital, ¿verdad? Consumir podcast, consumir noticias, Yo creo que es parte del Bitcoin Journey, le decimos, de las personas, ¿verdad? Como que verte un podcast, leerte un libro. Libros, importantísimo también, ¿verdad? Cursos, etcétera, etcétera. ¿Podríamos decir que has sido autodidacta? Sí, yo creo que la mayor parte de mi vida, yo creo que he sido autodidacta. Casi todo lo que he aprendido afuera de la universidad y del colegio es autodidacta. O sea, y a mí siento que no me intimida. Creo que eso es como lo que te diferencia en el tema de autodidacta, si te intimida aprender solo o no, ¿verdad? Porque obviamente hay desafíos en ese sentido, pero el ser autodidacta es este tema de no le tengo miedo a no saber,
¿verdad? Que ese es el primer rollo. Tu primer motivador podríamos decir que fue el quiero hacer dinero. Sí. Pero ahora que ya conoces mucho más de Bitcoin, ¿algún otro motivador? Sí, es hacer un cambio, es hacer un cambio en general. Obviamente puedo vivir feliz y puedo morir feliz y tranquilo si no hago un cambio, pero mi intención es hacer un cambio en la mentalidad de las personas, en el estilo de vida de las personas también, en el impacto en el país, ¿verdad? Porque en general todos nos vemos afectados por la inflación, por así decirlo, ¿verdad? Por la inflación, por las malas inversiones también. Entonces yo creo que es esta intención la que a mí me hace querer moverme, querer hacer X, Y cosas. Pero sí, obviamente también está el tema de generational wealth, ¿verdad? Ya no solamente es yo hacerme rico, sino yo quiero ya tener una familia, que mis hijos puedan vivir bien también, etcétera, etcétera. Que va más allá de mí, darle algo a la sociedad, no sé, ¿me entendés? Pero yo creo que hacer dinero, eso viene, pero ya no es el objetivo. Un cambio de mentalidad, entonces. Y digamos, hablando de un cambio de mentalidad, ¿qué ha sido lo más retador en desenvolverte acá en Guatemala, verdad? O sea, para hacer ese cambio de mentalidad. Hay una frase que me encanta que es: nadie va a venir a salvarte. Y para mí eso es clave, pues, ¿verdad? Porque el hecho de que nadie va a venir a salvarte implica que el único que puede sacarte de donde estás sos tú. El único que puede tomar las decisiones para que seas mejor sos tú, 100%. Obviamente, no solo en el área financiera, en el área de salud, en el área de intelecto, o sea, querer aprender más. O sea, si no viene de ti, no vas a esperar, no tienes que esperar que nadie venga, porque nadie va a venir. No hay Supermans en este universo, pues, ¿verdad? No hay superhéroes en este universo. Entonces, esa cuestión de querer decir, bueno, o sea, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí, es eso que me mantiene como obviamente queriendo seguir aprendiendo, queriendo cambiar mi mentalidad, viendo cómo mejorar, porque yo creo que obviamente me faltan muchas cosas por aprender. ¿Has tenido dudas? Sí, bastantes, ¿verdad? Es como... ¿Has dudado de dedicarte a esto y de repente salirte? Uf. Sí, y creo que off camera te estaba explicando un poco de ese año que me mudé a Panajachel, ¿verdad? Ese año no tuve trabajo. Obviamente estamos hablando que fue después del crash de Bitcoin de pasar a 69,000 a 16,000. Estaba trabajando en un exchange americano muy bueno. Obviamente después de eso hubo un layoff masivo de como 1,100 personas en la empresa, uno de ellos fui yo. Pero yo había conocido Bitcoin Lake y fue como quiero irme full time a ver cómo puedo apoyar, pero en ese lapso de tiempo, imagínate, o sea, tus ahorros se consumen, ¿verdad? Si no tienes una manera, o sea, si tus gastos son mayores a tus ingresos, de alguna manera tiene que compensarlo, y en ese caso eran mis ahorros. Y obviamente mis ahorros son Bitcoin, entonces al consumir mi Bitcoin era como, no puedo seguir en este camino, ¿verdad? Me voy a quedar sin Bitcoin. Obviamente vas entendiendo que de alguna manera para eso es el ahorro también, o sea, que no te tiene que doler hacerlo, pero en ese momento era como, bueno, tal vez tengo que conseguir un trabajo en un banco, ¿verdad? En un call center. Así pensabas sí. En una alternativa tradicional. Sí, porque dije yo, o sea, era complicado porque era cabal esta cuestión de querer hacer lo que yo quiero o lo que tal vez ni siquiera necesito, pero lo que mi cabeza me está diciendo que necesito hacer, ¿verdad? Que es como conseguir un chance en una empresa que no tenga nada que ver con Bitcoin. Esa fue una de mis mayores dudas, creo yo. Y bueno, igual está siempre el famoso síndrome del impostor, que no sé si lo has escuchado, sí. Pero es esta cuestión de uno está haciendo algo, pero uno no se la cree y es como, ¿qué estoy haciendo con esto? Pero yo creo que es parte de, pues, o sea, si uno no tiene esas mini crisis, uno no puede crecer tampoco. ¿Y qué te hizo no rendirte? ¿Hubo un punto exacto que tú te recuerdes y que hayas dicho, no voy a pensar en nada tradicional y voy a continuar con lo que... Sí, mira, yo creo que el progreso es, más que nada, no tanto el progreso, el trabajo es acumulativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú vas al gym 6 veces a la semana, tratas de tener tu déficit calórico, etcétera, etcétera, no vas a ver probablemente cambios en los primeros meses, pero si lo seguís, si lo lográs hacer, lo acumulás, por una cierta cantidad de tiempo vas a ver resultados. Yo creo que era lo mismo, pues eso era solamente, es un interés compuesto, pues. Entonces, probablemente en ese momento era como,
no estoy viendo nada ahorita, pero mi visión no está puesta en el presente, sino está puesta en el largo plazo. Y yo sé que si hago ejercicio 5 días a la semana, por un año me voy a poner toro. Entonces es como ese mismo pensamiento. Si yo sé que voy a estar metido, voy a meterme en la comunidad, voy a trabajar aquí, etcétera, etcétera, va a venir algo en el futuro. Tal vez no lo miro ahorita, no sé ni cómo va a venir, pero va a venir algo y obviamente vino. O sea, sí se confirma, pues. Tú me hablas de una comunidad. ¿Me hablas de Bitcoin Lake o esa es una comunidad o cuéntanos un poquito más de qué se trata? En Guate hay bastantes, no bastantes, hay comunidades, digamos, ¿verdad? Yo más que decirle comunidad Bitcoin Lake, aunque sí es una comunidad, le diría también un proyecto, ¿verdad? Es un proyecto. Cuéntanos de qué se trata ese proyecto. Buenísimo. Pues no, Bitcoin Lake es esta que se le conoce como una economía circular, que es un concepto popular o trending en el ecosistema de Bitcoin, que básicamente yo le digo, mira, la verdad es que una economía circular es básicamente empezar a dar clases de Bitcoin. Eso, así, yo diría que así es como realmente se empieza una economía circular. Obviamente en Bitcoin Lake ya lleva 3 años y ya se pasó de solamente dar clases a que realmente comercios acepten Bitcoin. Y no aceptar Bitcoin por el simple hecho de venir y querer, porque alguien les dijo que aceptaran Bitcoin, pero los merchants, los comerciantes que están en Bitcoin Lake te van a aceptar Bitcoin porque ellos quieren. Y me parece una historia súper gratificante porque estamos hablando que los comerciantes empezaron a aceptar Bitcoin justo despuesito del crash de Bitcoin. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente una vez sí les pagaron cuando Bitcoin estaba en 69,000, pero también les pagaron cuando Bitcoin estaba en 16,000, en 20,000, en 22,000, en 30,000. Y ahora estamos hablando que Bitcoin ya llegó a 124,000. Entonces podemos entender de alguna manera que estos comerciantes que aceptaron Bitcoin se vieron beneficiados por la apreciación del activo. Y ellos lo entienden ahora. Y se ponen, o sea, están felices de poder hacerlo, ¿verdad? De poder aceptar Bitcoin. Es más, quieren que les pagues en Bitcoin porque ya entienden el valor. Entonces a mí me encanta porque yo creo que ya es un tema un poquito más autosostenible en el sentido de que ya no necesitas estar explicando cómo funcionan los beneficios del activo, sino que ellos ya lo vieron de primera mano y lo van a seguir haciendo. Incluso uno de los comerciantes empezó con un negocio, ahora ya lleva 3, ¿verdad? Y él te dice que obviamente no solamente es por Bitcoin, porque obviamente hay más gente que les está comprando por Bitcoin. Entonces no solamente se aprecia el valor del activo, sino que tiene una nueva gama de clientes que le están entrando, ¿verdad? Y bueno, eso es Bitcoin Lake aparte. Okay. ¿Cómo colaboras tú ahí? Bueno, yo ahorita más que nada es un poco de voluntariado en tema de eventos, ¿verdad? El año pasado, en noviembre, tuvimos un evento, el Bitcoin Lake Summit 2024. Hacemos meetups allá, ¿verdad? Yo tengo un cajero de Bitcoin allá también, entonces de vez en cuando voy, incluso el fin de semana estuve por allá. Pero exactamente haciendo eventos. Yo inicialmente todo ese año que estuve en Pana, en 2023, fue totalmente en temas educativos. Yo iba a dar clases de Bitcoin a colegios privados allá en Pana, obviamente ad honorem, todo eso. Pero era así como podías apoyar, ¿verdad? Como que ser ese tema, obviamente el tema de siempre promocionar Bitcoin Lake para mí es parte de mi speech. Es como, bueno, si ustedes quieren ver la adopción de Bitcoin de primera mano, vayan a Pana. Es mucho más probable que ustedes se topen a alguien en Pana y le pregunten de Bitcoin y por lo menos les digan como no me interesa, a que les digan no sé qué es eso. En la capital probablemente le vas a preguntar a alguien qué es Bitcoin, no sé qué es eso. Allá yo te diría que pasa menos. Sí, que ya conocen bastante. Ya, sí, hay es bastante que, educación. sí, es que incluso tú puedes ver, hay un bote de Bitcoin, hay un tuk-tuk de Bitcoin, hay señas de Bitcoin, hay murales de Bitcoin en Pana. Entonces yo creo que es, o sea, de alguna manera, pues tienen una exposición mayor a Bitcoin de lo que tendría una persona, un guatemalteco promedio. Buenísimo, interesante la iniciativa. Aquí eres solo colaborador, pero al principio también dijimos que tenías tus proyectos. Platícanos un poquito de tus proyectos, de qué se trata. Sí, mira, el proyecto que más me apasiona ahorita, no, tal vez no que más me apasiona, pero el proyecto en el cual estoy metido más y me causa mucha alegría es el de los Bitcoin Meetups que estamos haciendo, ¿verdad? Yo llevo haciendo Bitcoin Meetups en Guate cabal desde el 2023, pero este año realmente decidí querer hacer algo constante, ¿verdad? Y también te estaba comentando afuera de cámara que tú puedes ir a cualquier país y vas a encontrar una comunidad de Bitcoin, ¿verdad? El año pasado, es que es una locura, el año pasado estaba en Atlanta, en los Estados, y estaba con un amigo
era un miércoles y dije, quiero ver si hay algo de Bitcoin aquí, a ver si hay un meetup. Exactamente, voy buscando Atlanta Bitcoin Meetup y me doy cuenta que tenían un meetup ese día, exactamente como dentro de 4 horas cuando lo revisé. Fue como, de seguro voy a ir. Okay. Y exactamente, es lo mismo que hago yo aquí, ¿verdad? Era un grupo de gente reunidos en un restaurante, en un bar. En ese caso estaban hablando de un libro, igual de economía, etcétera, pero igual después era un tema de networking, de hablar aquí y allá, y me encantó. No solo eso, tienen un coworking space que se llama BitLab en Atlanta, también en el Beltline, donde vas y todo el tema, todo está brandeado con Bitcoin. El concepto es Bitcoin, es un coworking space donde puedes ir a trabajar, a charlar con gente, etcétera. Pero no solo pasa ahí, te dije, fui a Argentina, pasó lo mismo, hay una comunidad que se llama La Cripta, igual un coworking space, hablar, un churrasco, hicimos un asado súper rico con Bitcoiners allá. Luego está El Salvador, ¿qué te diría, verdad? El Salvador, Bitcoin Embassy, igual una comunidad. En México, la Casa de Satoshi, igual es una comunidad, coworking space, etcétera. Entonces yo dije, bueno, o sea, tiene que haber algo similar en Guate, pues. O sea, no podemos ser el único país donde no hay eso. Y además donde hay gente que está interesada. Donde estoy yo, pues. O sea, yo creo que para mí eso era suficiente. Yo he hecho meetups donde han llegado 2 personas. Yo y otras 2 personas. Sí dije, ¿qué me está limitando a mí de querer realmente hacer esto aquí en Guate? Tener este hub de comunidad en el país y poder darles espacio a los bitcoiners y a la gente que quiere aprender. Entonces ya llevamos 7 Bitcoin meetups este año. Ya 7 solo 7, este año. Solo este año. Sí, es cierto, leí al principio que son mensuales, ¿verdad? Son mensuales. Y obviamente esto va a ir evolucionando a crecer más, pero ya de por sí saber que el último jueves de cada mes hay un Bitcoin Meetup en Ciudad de Guatemala, para mí ya es un logro en el sentido que creo yo que ya estamos empezando a crear esta comunidad un poquito más fuerte, ¿verdad? Obviamente siempre tratando de darles valor a las personas con charlas interesantes. Por ejemplo, la de este jueves es acerca de Bitcoin e inteligencia artificial, AI, que obviamente tienen unos temas ahí súper interesantes, pero ese es el rollo, ¿verdad? Como que seguir haciendo esto, eventualmente tal vez tener un espacio como las comunidades que te dije, pero eso es a mí lo que me apasiona ahorita. Hemos estado aumentando la cantidad de personas, la última meetup llegaron 55, la anterior 35, la anterior 80, la anterior 40, entonces creo que vamos creciendo, hay más empresas del ecosistema involucradas ahora también, que creo que eso es importante, porque Guate es uno de los países que incluso antes de que El Salvador hiciera Bitcoin Ley, en el 2021 en Guate ya habían empresas de Bitcoin desde hace ratos. Entonces es un ecosistema que sí está creciendo en Guate, es un ecosistema que ya tiene, diría yo, una base interesante también. Entonces hacer esto para mí era necesario y eso es lo que más me pone feliz. ¿Y cómo se entera la gente? ¿Dónde lo comunicas para que Sí, en redes sociales, ¿verdad? A mí me pueden seguir. También pueden en mi website bullishguate.com, en mi Instagram bullishgt, Twitter bullishguate. En redes sociales principalmente, ¿verdad? Redes sociales, sí. Ok. Te vamos a buscar para estar enterados. Contame un poquito de Adopting Bitcoin. ¿Esta es una conferencia que va dentro de estos mismos eventos o es un proyecto aparte? Pues no, es un proyecto completamente aparte. Obviamente es igual del ecosistema, entonces no diría que está 100% desconectado. Pero como tú, creo que también lo hablábamos, que tuvimos un podcast antes del podcast. Tuvimos una charla al principio que estuvo muy interesante también. Sí. No, tú decías como mercadólogo. Yo me considero mercadólogo porque he estado casi que toda mi carrera trabajando en mercadeo, ¿verdad? Entonces, parte de lo que estoy haciendo en Adopting Bitcoin es apoyar con el tema de mercadeo, pero es una conferencia, yo diría, una de mis favoritas del mundo, que pasa en El Salvador. O sea, llegan salvadoreños, pero yo te diría que el 40% son salvadoreños, el 60% son extranjeros. Entonces sí, hay una buena sinergia entre los asistentes. Este año específicamente se llama The Network Effect, el efecto de red, que es este análisis o esta manera de ver el ecosistema de Bitcoin como una red, ¿verdad? Por cada vez que alguien más se une a la red se hace más grande. Obviamente utilizando la analogía de, por ejemplo, de las redes distribuidas, ¿verdad? O sea, entre más distribuida está una red es más resiliente porque ya no tiene un solo punto de fallo, cada punto de la red tiene el mismo conocimiento, entonces permite que la red sea fuerte. Entonces ese es el concepto que tenemos ahora en la conferencia de este año y obviamente me apasiona poder estar ahí apoyando, ¿verdad? Buenísimo, Rudy.
Si yo te preguntara cuáles han sido tus mayores retos o el principal reto en tu carrera profesional, ¿cuál dirías que es? Sí, tal vez sería como el principal reto sería poder sobrepasar el miedo al futuro, ¿verdad? Porque obviamente uno siempre está esta cuestión de, ¿será que lo que estoy haciendo me va a llevar a donde quiero? ¿Será que lo que estoy haciendo tiene algún tipo de beneficio? Yo creo que esas preguntas se van respondiendo con el tiempo. Y al final de cuentas yo creo que es hacer lo que a uno le hace feliz. O sea, todo eso lo resuelvo yo, o lo estoy tratando de resolver porque sigo trabajando en eso, obviamente. En hacer lo que a uno le hace feliz, pues yo creo que ese sería el objetivo, hacer algo que te haga feliz. Y eso ya me has hace resuelto feliz. todo esto, digamos, ¿cuál es tu principal acierto? Mi principal acierto es ¿Qué ese. nos contarías tú que esto hice bien? Y literal, Elegir hacer sí, lo que te gusta. Sí, sí, elegir algo de primero, pues. Elegir algo y yo creo que tuve la dicha de que elegí algo que me gustara, ¿verdad? Porque hay gente que tal vez que elige algo y no le gusta hacerlo. Pero sí es esto como, bueno, o sea, tenemos una vida. ¿Qué vas a hacer con esa vida? ¿Vas a maximizar tu satisfacción y minimizar el pain, el dolor? ¿O vas a vivir lo que otras personas quieren que vos vivas? Y eso creo que es lo que he estado queriendo aplicar en mi vida. Pues hacer lo que yo quiero, maximizar mi satisfacción, minimizar mi dolor y vivir mi vida como yo quiero, pues, ¿verdad? Como en toda carrera profesional, me imagino que han habido tropiezos. Sí. ¿Verdad? Algo que te recuerdes, que te haya dejado un buen aprendizaje. Madre, es que yo sigo diciendo esto, ¿verdad? Pero para mí fue ese año que no tuve trabajo, fue uno de los mayores aprendizajes que yo tuve, porque empecé también a desprenderme de lo que es el dinero como concepto de acumulación, pero no una acumulación con sentido, ¿verdad? Sino no solo acumular por acumular, tampoco hace sentido. Y ese año fue para mí, o sea, redefinir lo que era mi carrera, redefinir mi relación con el dinero, redefinir mi relación con las otras personas, con las empresas, también entender que no todo, o sea, la gente va a pensar en ellos siempre primero, y eso implica dejarte a ti de segundo. Y hay que vivir con eso también. Y me pasó mucho, ¿verdad? Esta cuestión de que estoy haciendo algo, pero me mandan para atrás, ¿verdad? Estoy haciendo algo y me ponen un obstáculo. Pero al final de cuentas de nada sirve renegar, pues es como, me ponen un obstáculo, lo voy a saltar, me mandas para atrás, voy a irme para adelante otra vez, aunque tome tiempo. Pero ese es el aprendizaje, yo creo que es como la resiliencia, la constancia, diría. ¿Cambiarías algo de lo que has hecho? Nada. No. Ok. Sí, yo creo que no. Conozcamos un poquito más a Rudy más allá de su profesión y de su actividad principal. ¿Tenés hobbies? ¿Tenés alguna actividad adicional que te guste? ¿Algo más que te apasione aparte del Bitcoin? Buena pregunta también. Fíjate que sí. Yo creo que obviamente cada vez que está un poquito más ocupado, uno tal vez va dejando a un lado los hobbies como tal, pero yo siempre he sido un gamer. Un gamer. Siempre he sido un gamer. Es cierto, me estabas mencionando al inicio que estabas haciendo una aplicación y te iba a preguntar si era justo de algo de algún juego o... No, pues era una aplicación muy buena. trataba? Pues si alguien está escuchando esto y quiere agarrar la idea, pues la agarra. Este negocio era como un Uber, pero para talleres. Entonces imagínate que tú tenés tu carro, necesitas llevarlo al taller, pero cabal, no puedes porque el tráfico es horrible, tienes que trabajar aquí, capaz después de aquí te vas a estudiar o vas al gimnasio, tiempo para llevar tu carro al taller no hay. Entonces esta aplicación lo que hacía es que tú agendabas ir a dejar tu carro al taller y alguien venía por tu carro, te lo llevaba al taller y te lo regresaba. Entonces tú ni en cuenta de que tu carro estaba en el taller y le hicieron servicio completo. Entonces ese fue uno de mis primeros emprendimientos. Estábamos desarrollando esa aplicación, pero como todo, ¿verdad? A veces las cosas salen y a veces no. En este caso yo me estaba matando mi capital, me quedé sin capital. Estoy hablando que tenía 18 años también, pues, o sea... Porque antes había tenido un negocio que sí me había dejado un capital como para invertirlo en esta aplicación, pero ya me lo había matado. No había forma de seguir en adelante. Tenía clavo principal con el tema de los seguros, ¿verdad? Como si te pasa, si te chocan el carro y no te dé seguro, ¿cómo resuelvo eso? No tengo el capital necesario para cubrir un siniestro de ese tipo.
Pero, bueno, o sea, tal vez te diría yo que programar me gusta. No lo había hecho, no lo había hecho hace mucho tiempo. Hoy en día está este concepto que para mí es lo mejor de la vida, que se llama vibe coding. Que te diría yo que es mi siguiente, o sea, mi siguiente rollo que le estoy metiendo full es el vibe coding, que es programar con inteligencia artificial. Uno ya no requiere de tener un conocimiento de programación del 100% para poder programar, solo como te decía, tiene que tener uno la capacidad de sobrepasar la intimidación de ciertas cosas que uno no conoce y después te va solito, te lleva a la corriente. Entonces ahorita estoy haciendo aplicaciones solamente con inteligencia artificial. Incluso ustedes pueden visitar inflacionguatemala.com o inflacionquetzal.com y van a ver que es uno de mis proyectos de vibe coding que hice hace poco, que lo que hace es que saca la información del Banco Central de Guatemala con el tema de la inflación y te hace es una calculadora de inflación, te calcula la inflación en un periodo de tiempo, ¿verdad? Y te lo compara con Bitcoin también. Entonces la información va desde 1997 hasta el 2024. Entonces yo creo que del 97 al 2024 hay una pérdida del poder adquisitivo del 334%. O sea que 100 quetzales en el 97, en el 2024 valen como 23 quetzales. Y te compara cómo hubiera sido tu inversión con Bitcoin y tal. Pero eso es para mí uno de mis hobbies ahorita. Es como que... Pero veo que todo al final está... converge. relacionado. Sí. Pero bueno, así outside, cabal, como te decía, gaming. Pues yo juego mucho Play, ¿verdad? Incluso quiero empezar a hacer streaming de yo jugando. Porque si voy a jugar Call of Duty, por lo menos que me miren jugar Call of Duty, pues no. Okay. Entonces, soy gamer, le estoy metiendo el gym ahora. Como que full, la verdad, sí es algo que me apasiona. Siempre he hecho ejercicio, pero esta vez creo yo que sí también va con todo. Y allí viene mi siguiente pregunta, perdón, porque no es segunda, te he hecho muchas. ¿Cómo encuentras el balance entre lo personal y lo profesional? ¿Es importante para Rudy esa parte o...? No, yo creo que realmente o sea, mi vida personal y profesional son una misma, pues. ¿Sí? O sea, no, sí, como te dije, o sea, yo no tengo mucho esos problemas de tal vez de los trabajos tradicionales. O sea, todos los que tú mencionaste, para mí no me consumen todo el tiempo, ¿verdad? Son trabajos de tiempo parcial o trabajos por proyectos, etcétera, etcétera. Una conferencia, imagínate, se acaba la conferencia que es en noviembre y ese trabajo ya no está, tal vez me va a salir otro, pues. Entonces, para mí, como que mi vida profesional no me asfixia, pues, ¿verdad? Entonces, no... Probablemente en trabajos anteriores sí, pero actualmente no. ¿Cómo te ves en el futuro? Me gustaría ser un referente, ¿verdad? Estos espacios para mí son importantes y por eso te dije que me gustaban también, porque creo que me permiten darme a conocer en ese sentido, en lo que estoy haciendo y mi propuesta. Pero igual, mi empresa para mí es importante también, mi exchange, ¿verdad? Que me compren a mi Bitcoin, comprar y vender de Bitcoin para mí es algo que en el largo plazo puede ser muy atractivo, ¿verdad? Como te decía, no es algo que yo piense que en el corto plazo me voy a ir a la luna, pero imagínate, como te decía, es un interés compuesto. O sea, si tú seguís haciendo lo mismo por un periodo de tiempo largo, vas a ver beneficios. Entonces, para mí es eso, mantenerme en mi esquema de referente en el tema, sacando un beneficio con la empresa, ¿verdad? Comprando y vendiendo Bitcoin, creciendo como persona de manera espiritual también, mi relación con Dios, mi físico, porque, o sea, ¿de qué sirve tener Bitcoin si no lo vas a poder vivir porque tienes una mala salud, ¿verdad? Entonces, para mí eso es algo que el wellness, para mí, o sea, mi meta en el mediano plazo es tener una vida aún más enfocada en el wellness, que obviamente también tiene que ver con inversión, porque la paz mental es parte del wellness, y si tú no tenés una capacidad de poder, una capacidad de ahorro, o no ahorras, el futuro también te cuesta manejarlo un poco más, ¿verdad? Porque siempre estás en el rush del día, como qué voy a necesitar hoy, qué voy a necesitar mañana, qué pasa si no tengo. Entonces, mantener con ese wellness, ¿verdad? Bastante holístico, pues. En algún momento mencionaste también que querías trasladarle una nueva mentalidad a tu familia, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo te ves con una familia? Ay, Dios... Eso sí está difícil. Porque esa es parte del futuro. Sí, cabal. Esa es parte de cómo se ve Rudy, para que nos... La verdad es que... O te puse a pensar ahorita. No, sí es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Para tener una familia primero hay que encontrar una persona.
Okay, Entonces, sí, yo creo que ese tal vez sería el siguiente paso, buscar, pero igual no me interesa eso. O sea, sí quisiera tal vez en mis 30 tener una familia, ojalá. Creo que ahí Pero... ya va a ser más importante el tema del equilibrio entre lo personal y lo profesional. Exacto. ¿Verdad? Sí, pero en este momento es lo que creo que menos... O sea, sí lo pienso en el sentido de que quiero ser un hombre de valor, poder tener un valor para la otra persona, para mis hijos, etcétera, pero no es algo que creo yo que está en mis enfoques ahorita. Yo creo que viene en cualquier caso. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Con todo esto que estás aportando y con todo este cambio de mentalidad que nos estás a la gente contando. No le gusta mucho esa parte de mí. A veces dicen que me voy mucho al extremo, pero es cierto. Me gustaría ser recordado como un revolucionario. O sea, alguien que realmente vino a cambiar el status quo. Y eso siento que es factible porque Guatemala está muy arraigada a su status quo, ¿verdad? La gente es muy difícil que salga de su esquema tradicional y cotidiano. Y Bitcoin creo que eso es extraño, pero Bitcoin yo creo que cuando la gente realmente entiende Bitcoin, no como de, voy a invertir y tal, o voy a ahorrar, no, es así un lifestyle, un estilo de vida, creo que todo el concepto de la realidad se destruye y se cambia, ¿verdad? Entonces, para mí, ser recordado como un revolucionario es importante. Buenísimo, me gustaría. Sí. A ver qué tal en 10 años. Seguro que sí lo vas a lograr. Creemos que sí lo vas a lograr, Rudy. La verdad es que muy interesante tu historia, muy inspiradora. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Gracias por haber compartido con nosotros en este espacio. Que pues para nosotros, como te decía al inicio y fuera de cámaras, es un espacio para que inspiremos, ¿verdad?, a los demás y aprendamos. Vivimos en un sistema de creencias, ¿verdad?, y hay que romper esas creencias y esos paradigmas para evolucionar. Así que creo que tú nos inspiraste el día de hoy con ese tema. Te doy muchísimas las gracias, de verdad. ¿Algo más que tú quisieras agregar para la gente que está empezando en este mundo del Bitcoin o que quiere pues lanzarse a hacer cualquier proyecto? ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje les dejarías? Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, por la plática también. Me encantó poder platicar contigo. Pues yo creo que lo repito mucho, ¿verdad? Pero que realmente hagan lo que los hace felices, ¿verdad? Eso creo que para mí es lo importante. Y no necesariamente, cuando uno habla de eso, a veces es como solo trabajo, ¿verdad? Es que un trabajo que me haga feliz, no. O sea, puedes tener un trabajo y después hacer cosas que no te hacen feliz. O sea, es como, bueno, tal vez tengo un trabajo y lo que me hace feliz es salir a correr, es escalar volcanes, yo qué sé. Pero tratar de buscar esas cosas que nos hacen felices y realmente hacerlas. Muchísimas gracias, Rudy. Gracias de verdad por tu autenticidad. Eso se valora mucho. Gracias a todos ustedes que nos están viendo y escuchando en este podcast de Voces con Tendencia. Yo soy Evelyn Sagastume y nos vemos una próxima.